Bienvenidos a nuestro canal sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM. Exploraremos historias de personas que han estado al borde entre la vida y la muerte, regresando con nuevas perspectivas. Estos testimonios ofrecen una mirada única sobre la existencia, el significado de la vida y el universo. Cada vídeo es un viaje a través de experiencias de transformación y descubrimiento espiritual. Creamos un espacio de comprensión y compartición para estas historias extraordinarias. Ya sea que estén aquí por curiosidad o consuelo, esperamos brindarles paz y conciencia. Únanse a nosotros en este viaje de exploración espiritual. Cada momento es una oportunidad para crecer y amar. Gracias por estar aquí. El autor se presenta como un ávido oyente de Art Bell, a quien sigue regularmente durante sus viajes en coche. Recuerda con cariño un episodio del programa que le hizo reflexionar sobre su propia experiencia personal, llegando a la conclusión de que no somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. En junio de 1992, el autor celebraba 20 años de matrimonio con su novia del instituto, a quien amaba profundamente. Sin embargo, como dice el refrán, el amor es ciego, y el autor admite que no comprendía completamente la situación en la que se encontraba. Solo más tarde descubrió que su esposa estaba desarrollando personalidades múltiples debido a traumas sufridos en su juventud, que nunca había abordado. La relación se volvió cada vez más difícil y humillante, pero el amor del autor le impedía ver la realidad. El estrés causado por la situación y la incapacidad de adaptarse a las múltiples personalidades de su esposa le llevaron a culparse a sí mismo por los problemas del matrimonio. Incluso llegó a pensar que su familia estaría mejor sin él. Desesperado, comenzó a rezar a Dios para que le liberara de ese infierno y le concediera la paz prometida en las enseñanzas de Cristo. Como dice un viejo refrán, ten cuidado con lo que pides en tus oraciones, porque podría hacerse realidad. En el caso del autor, esto resultó ser cierto, y sus oraciones fueron respondidas en solo 3 meses. Una noche, al regresar de un viaje, el autor sintió una fuerte acidez después de la cena. Su hija mayor, entonces de 14 años, notó su palidez e insistió en que fuera al hospital. A pesar de la presencia de su esposa, el autor decidió irse a la cama, pidiéndole que le despertara a las 7 de la mañana siguiente. Sin embargo, al día siguiente, mientras su esposa se preparaba para ir al trabajo, el autor se dio cuenta de que no había dormido en casa y estaba listo para otro viaje, negándose a que le llevaran a urgencias. Más tarde esa noche, el autor finalmente acudió a urgencias, donde el médico le dijo que le retendrían para hacerle pruebas al día siguiente. A pesar de sus protestas, fue ingresado en una habitación individual alrededor de la 1 de la madrugada. Agitado por el trauma sufrido, comenzó a ver la televisión. A las 3 de la madrugada, una enfermera le regañó por estar aún despierto, apagó la TV y le colocó un monitor cardíaco, explicando que estaban muy ocupados y no querían descuidar a ningún paciente. Finalmente, apagó las luces y le ordenó dormir. El autor, consciente de estar al borde de un colapso físico y emocional, se rindió y decidió descansar. Criado como cristiano metodista, no había leído nada que le hubiera preparado para la experiencia que estaba a punto de vivir, contando solo con sus creencias religiosas. Mientras dormía, fue envuelto por una luz cegadora. Su primer instinto fue cubrirse los ojos, pero inmediatamente se dio cuenta de que no era una luz ordinaria. El autor describe la sensación como una indescriptible combinación de calor, devoción mutua, paz y, sobre todo, amor. La palabra, euforia, no hace justicia a esta sensación, al igual que el término, amor, no es suficiente para describir lo que sintió, ni siquiera comparándolo con el amor de una madre por su recién nacido multiplicado por 1000. El autor cuenta que inmediatamente sintió que estaba en casa y que no quería irse nunca más. Sin embargo, se le comunicó que aún no era su momento, que todavía tenía mucho que hacer y que debía cuidar de sus hijas. Al mencionar a sus hijas, el autor recordó el amor que sentía por ellas y comprendió que era correcto volver. Se le dijo que, una vez que abriera los ojos, no debía tener miedo, sino permanecer tranquilo, seguir las indicaciones de los médicos y que volvería a casa después de 4 días. Al despertar, el autor se encontró frente al rostro de una enfermera. Sorprendentemente, ni siquiera se alteró cuando notó que otra enfermera le estaba inyectando lidocaína. De repente, un hombre entró en la habitación con un desfibrilador, pero el autor permaneció tranquilo y bromeó preguntando a la enfermera si le iban a dar una palmada con esas palas.
La enfermera, inicialmente sorprendida, sonrió y le aseguró que no. A las 6 de la mañana, el autor entró en arritmia y la alarma comenzó a sonar. En el momento en que el personal médico llegó a la puerta, ya estaba en paro cardíaco. La enfermera le salvó la vida y, sorprendentemente, no sufrió ningún daño en el corazón. El médico calificó lo ocurrido de milagro, explicando que su corazón era fuerte y que, durante el paro, el músculo cardíaco había retenido suficiente sangre para mantenerse con vida. El autor fue inmediatamente trasladado a la unidad coronaria para ser estabilizado y sometido a un cateterismo, que reveló dos extraños bloqueos. La arteria frontal izquierda estaba obstruida en un 85%, mientras que la arteria principal estaba bloqueada en un 95%. La parte derecha, sin embargo, no presentaba ningún bloqueo. El médico le recomendó que permaneciera tranquilo para evitar otro colapso cardíaco, que podría causar la pérdida de 2/3 del corazón y la necesidad de un trasplante. Sorprendentemente, el autor mantuvo la calma y afrontó la situación con humor, negándose a preocuparse excesivamente. Después de ser estabilizado, fue trasladado a otro hospital para someterse a una angioplastía. Como se le había predicho durante su ECM, fue dado de alta y volvió a casa 4 días después. El autor cuenta que su esposa reaccionó negativamente cada vez que hacía referencia a su ECM. En ese momento, ella le era infiel e inició los trámites de divorcio. Cuando el autor le dijo que se le había dicho que cuidara de sus hijas, su esposa interpretó esto como una señal de que Dios estaba en su contra, haciendo la situación aún más difícil. Un año después, el autor se encontró en la misma situación de depresión debido al comportamiento de su esposa. Los médicos le explicaron que a veces se necesitan más angioplastias para resolver completamente el problema y que la formación de un nuevo bloqueo en el área tratada era bastante común. El autor, sin embargo, sentía que su condición había vuelto a ser como antes. Casi un año después de su paro cardíaco, mientras estaba en el lago con su esposa, el autor fue alcanzado por un rayo. Sentado en una silla plegable junto a la caravana, con su esposa de pie en la puerta, un rayo golpeó el suelo, se extendió y le alcanzó en la mano izquierda, atravesándole el pecho y saliendo por la mano derecha para luego golpear la mesa de picnic. El autor cuenta que se iluminó como una lámpara de neón, sintió dolor en la mandíbula y sufrió ampollas en las yemas de los dedos de la mano derecha. 3 días después de recuperarse, el autor volvió al hospital para un nuevo cateterismo. El cardiólogo se sorprendió al constatar que ya no había placa y que solo quedaba un poco de tejido cicatricial de la operación anterior. El médico no pudo explicar esta repentina mejora. 2 años después, el autor se divorció durante el periodo navideño. Su hija mayor le dijo que ese sería el mejor regalo de Navidad que jamás había recibido, y el autor admite que tenía razón. La hija se quedó con él hasta los 21 años, cuando se casó, mientras que el autor continuó cuidando de su hija menor. 3 meses después de separarse de su esposa, el autor dejó de tomar los medicamentos para el estómago, y 8 meses después también interrumpió los del corazón. El médico, sacudiendo la cabeza, confirmó que ya no necesitaba medicamentos. En conclusión, el autor afirma que no es completamente feliz, pero está satisfecho con su vida y espera con serenidad el momento en que pueda volver a casa. Si has llegado hasta aquí, te estaría muy agradecido si pudieras compartir este vídeo con una persona que creas que podría apreciar este contenido. Muchas gracias. Disclaimer. Introducción. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, pueden ser eventos profundos y conmovedores que cambian la vida. Sin embargo, es importante recordar que las ECM son experiencias subjetivas y personales y no deben considerarse como prueba de una vida después de la muerte o como una guía sobre cómo vivir o morir. ¿Propósito del canal? Este canal de YouTube está dedicado a compartir historias e información sobre las ECM. Nuestro objetivo es proporcionar una plataforma para la discusión abierta y honesta sobre estas experiencias, sin promover ninguna agenda o creencia específica. Aviso legal. La información contenida en este canal no pretende sustituir el asesoramiento médico o psicológico profesional. Si estás luchando con pensamientos suicidas u otros problemas de salud mental, contacta inmediatamente con un profesional cualificado. Si has tenido una experiencia cercana a la muerte y estás luchando para integrarla en tu vida, te animamos a buscar el apoyo de un terapeuta o consejero experto en ECM. Este canal no promueve de ninguna manera el suicidio o la autolesión. Si estás pensando en el suicidio,
contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional inmediata. Recursos para la prevención del suicidio. Teléfono de la Esperanza, 717-003-717, España, línea de prevención del suicidio, 024, España, Cruz Roja, +349 00107917, España, Confederación Salud Mental España, https://consaludmental.org/. Para otros países de habla hispana, por favor busca los recursos locales de prevención del suicidio. Conclusión, esperamos que este aviso legal te sea útil y que encuentres este canal como un recurso valioso para aprender más sobre las ECM. Si tienes preguntas o inquietudes, no dudes en contactarnos. Recuerda, la prevención del suicidio es fundamental. Si tú o alguien que conoces está luchando, busca ayuda. No estás solo.